Si usted se fijó, el salmo que leímos es un salmo de mucho dolor, de mucha angustia, y parece que el salmista estuviera describiendo una enfermedad, y de hecho la está describiendo, pero es el pecado lo que está describiendo, es la enfermedad del pecado. Y como pocos salmos, creo yo, los pudiéramos contar con una mano, dice salmo para recordar. Lo que no dice ningún salmo de alegría ni de paz, sino de tristeza por el pecado. Son estas cosas, hermanos, las que nos toca aprender a mirar desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia nos enseña, hermano, que es mejor estar en la casa del luto y son este tipo de salmos, hermanos, donde nos toca ser los más propios por causa de la realidad del pecado en nuestro corazón. Avanzando en el tema de la naturaleza del arrepentimiento, hoy vamos a meditar en la angustia o aflicción por el pecado. Personas en su ignorancia dicen que uno no tiene de qué arrepentirse en la vida. En un alto grado de sobreestimación, algunos individuos asumen que algo es legítimo si tenemos posibilidad de hacerlo. Es decir, si uno puede hacer algo, eso quiere decir que ese asunto es legítimo, es válido. Si algo además puede ser hecho con impunidad, después de todo no debe ser tan malo, puede ser legítimo. Es decir, si yo peco y en el momento no me muero, no me cae un rayo y quedo completamente destrozado, quiere decir que esto que estoy haciendo no es tan malo o puede ser legítimo. Pero la Biblia dice que el pecado es una ofensa a Dios y es una transgresión a su ley, por lo que estamos obligados a arrepentirnos, o considere si no es justo y ecuánime arrepentirnos cuando hemos ofendido. Ofender a un malo es pecado, pero ¿no es apenas obvio arrepentirnos si pecamos contra un Dios santo y bueno? Aún si pecáramos contra un malo, contra un enemigo, tendríamos que arrepentirnos. ¿Cuánto más cuando ofendemos a Dios? Es apenas justo de parte de Dios exigir que nos arrepintamos. Además que es sumamente misericordioso que Él lo haga. Es decir, es sumamente misericordioso que Él nos exija arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tras el arrepentimiento viene el perdón y la vida. Es el doctor diciéndonos, venga y cúrese de su mal, cúrese de su herida. Nuestro pecado, cualquiera que sea, ofende a Dios, eclipsa o pone una mancha sobre su honor, infringe su ley. Y en cuanto a nosotros, el pecado mancha y daña el corazón y en demasiadas ocasiones también daña al prójimo. Pero con el arrepentimiento nos humillamos, nos juzgamos por el pecado. Note el orden en Daniel 9, 14 y 19. Este orden importante, Daniel oró de esta manera. En el versículo 14 dijo, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Y aquí lo que está haciendo Daniel en el versículo 14 es reconocer que cualquier cosa mala que hayan estado experimentando, todo eso es justo, es justo. Luego, y es después que uno confiesa y reconoce
reconoce su pecado, es que el versículo 19, y solo después de eso es que él dice, oye Señor, oh Señor, perdona. ¿Sí nota dónde viene el perdón? Después de la confesión de pecado. Usted no puede pedir perdón sin confesar. O sea, ¿perdón por qué? Exactamente porque está pidiendo perdón a Dios. Esa costumbre que tenemos entre los humanos, muy liviana, perdón si le ofendí. No, porque lo ofendí, perdón. Y porque lo ofendí de esta manera, perdón. Porque le levanté la voz, porque lo defraudé, perdón por eso, no, perdone todo lo que hice. Eso es una evasiva, eso no colabora en las relaciones entre pareja, ni entre padres e hijos, ni entre conflictos entre hermanos. Si le ofendí, perdón, cualquier cosa que haya hecho, perdón. Mejor no decir nada que decir eso, porque eso aumenta la ofensa. Cuando deberíamos decir, como le hablé así, o como dije esto, o por cuanto hice esto, perdón. Pero cuánto más para Dios, y le estoy demostrando bíblicamente que Daniel oró, Señor, hemos pecado. Esto es justo lo que nos ha venido porque no obedecimos. Eso es confesión. En el versículo 19, Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. De esta manera, cuando nos arrepentimos, damos gloria a Dios y hacemos lo que está en nosotros para reparar su honor. Por eso es tan necesario, hermanos, no solo saber de la doctrina del arrepentimiento, sino arrepentirnos. Las verdades del Evangelio, hermanos, no solo alumbran, no solo informan o instruyen, también producen cierto efecto sobre nuestro corazón. Esto es, hermanos, que la palabra de Dios no solo es lámpara a nuestros pies. ¿Entiende esa expresión? Si usted estuviera en el campo donde no hay energía y donde está una noche muy oscura, y usted tuviera una lámpara como las de aceite que se usaban antes, ella alumbra el camino por donde van sus pies. La palabra no solo es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto quiere decir que informa, que enseña, que instruye, sino que también dice la Biblia que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, lo que significa que la palabra de Dios produce cierto efecto demoledor en nuestro corazón. Esto significa, hermanos, que quien ha recibido el entendimiento salvador del Evangelio por medio del ministerio iluminador del Espíritu, también recibirá el ministerio entristecedor del Espíritu que convence de pecado. Usted sabe que está en buen camino, en el camino de la salvación, si el Espíritu Santo ejecuta su ministerio. No solo con una mano, sino con las dos. Esto es, alumbrándolo y entristeciéndolo. Alumbrándolo y entristeciéndolo. Le hace ver su pecado, pero lo entristece. No solamente le enseña qué es pecado, por qué esto es pecado, el alcance del pecado, sino que él convence, hermanos, convence. Lo hace convicto del pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, dice la Escritura. Y cuando esto hace el Santo Paracletos, y entiéndase, digo este nombre porque está en un himno nuestro, Paracletos, la palabra original, no se tradujo en algunas ocasiones, pero significa intercesor, consolador o abogado. Y cuando esto hace el Santo Paracletos, no solo nos hace reconocer la maldad, sino que nos aflige por la maldad que nos hace reconocer. Es un ministerio que a ninguno le gusta asociar al Espíritu Santo con ello.
Si usted se pone a pensar, hermano, antes nos enseñaban que si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿cuál debería ser el afecto más inmediato de tenerle? El gozo. Y aunque yo creo, hermanos, y creo que debemos creer que el Espíritu da gozo, su ministerio más inmediato es producir tristeza. Es convencernos de la maldad, es humillar nuestros corazones altivos, porque nuestro problema es que no sepamos reír, nuestro problema es que no sabemos llorar el pecado. No sabemos. En esto todos somos niños. Por eso el Salmo 38 dice, Salmo para recordar, recuérdelo, que debe llorar por el pecado, recuérdelo siempre, que lo que tenemos en nuestro corazón no es una imperfección, no es un defecto, ojalá fueran defectos. Usted pudiera vivir con ello y nosotros aguantarle y Dios pasarlo por alto, pero es pecado, pecado, aquella cosa que destituye a la gente del cielo, aquella cosa que hace realmente miserable y odiosa nuestra vida y nuestra existencia. Jamás olvidemos que el arrepentimiento no es una condición de gozo, sino de tristeza. Por eso se llama tristeza según Dios, o tristeza para salvación. De lo que aprendemos que si hablamos de arrepentimiento verdadero, vamos a ir sumando cosas, pero hasta hoy día, si hablamos de arrepentimiento verdadero, incluirá la percepción del pecado y la tristeza, angustia o aflicción por el pecado. En primera medida, notemos que la Biblia enseña que el arrepentimiento incluye la aflicción o la angustia. Lo incluye. Es decir, hermanos, pudiera a veces hasta usarse como un sinónimo de estar arrepentido que estar afligido por el pecado. Básicamente es lo mismo. La Biblia enseña claramente esto. Nunca usted va a notar que una persona arrepentida, es decir, cuando está arrepintiéndose, está danzando o saltando de alegría o riendo. Antes quiero mostrarle qué ocurre cuando una persona está arrepentida. El Salmo 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Yo sé, hermanos, que nos adiestramos a confesar, pero dice que uno debe hacer dos cosas cuando se arrepiente. Uno, confesar el pecado, y dos, traer tristeza al corazón por él. La palabra contristar es estar ansioso, acongojarse, afligirse y hasta asustarse. Confesaré mi pecado, pero ¿cómo lo confesaré? Con angustia, con tristeza, con congoja de espíritu, quizás hasta con susto. El salmista señala aquí la ruta del arrepentimiento. Confesaré mi maldad y me contristaré por el pecado. Uno no puede afligirse por lo que no entiende o no sabe. Cuando uno confiesa es cuando uno alinea su concepto al de Dios y por eso uno se aflige. Como podrá notar también, aunque sabemos que la tristeza por el pecado es obra del Espíritu, no por ello debemos dejar de buscarla, porque ahí no dice, confesaré mi pecado al Señor y que el Espíritu me contriste, sino que dice, me contristaré. Yo sé que el Espíritu es el que produce tristeza, pero es nuestra obligación traer tristeza al corazón. Y no me diga que usted no sabe cómo traer tristeza a su corazón. Algunas personas a veces tienen esa característica de personalidad
que cuando están muy alegres piensan que están pecando. Entonces se traen algún recuerdo malo para ponerse a llorar. ¿Ya? ¿Sí o no? No me diga que no, hermano, eso traemos todos por dentro. Tenemos una propensión a hacer eso. Y entonces no importa que usted esté bien, pero usted dice, no, estoy como muy bien, mira la fotografía del familiar que perdió para ponerse a llorar. Mire, usted se contristó usted mismo. Usted mismo se trajo esa tristeza. Entonces no me diga que no sabe cómo traer tristeza a su propio corazón, pero esta vez por las cosas que debe. Por las cosas que debe. Y yo sé que esa tristeza viene de Dios, pero eso no significa que las cosas que vienen de Dios no nos toca buscarlas, porque la sabiduría viene de Dios, pero también leemos la palabra, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Que la salvación es de Dios y todavía oramos y buscamos cómo exponer a otros al Evangelio. Lo uno no anula lo otro. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Obviamente, hermanos, no es hacer fuerza hasta que una lágrima asome por los ojos. Es realmente una consideración y meditación que nos lleve a entristecernos por el pecado. El asunto que deseo remarcar, hermanos, es que arrepentimiento y aflicción están profundamente unidas, casi que es lo mismo. El Salmo 51, 17, allí el salmista exclama, los sacrificios de Dios son, ¿qué? El espíritu quebrantado. La palabra quebrantado literalmente es reventado, derribado, desgajado, deshecho, desmenuzado, humillado, quebrado, roto. Cualquiera sea el significado, ninguno de esos parece ser algo que uno disfruta, de eso que uno busca. Pero dice que los sacrificios de Dios, escuche, los sacrificios de Dios tienen que ver con un espíritu quebrado delante de Él, deshecho, desmenuzado, humillado. Y el Salmo 151 le recuerdo que está en un contexto de confesión de pecado. En Joel 2:13, Dios exhorta, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, rasgar, cortar, desgarrar, despedazar, romper. Rasgad vuestro corazón. El arrepentimiento incluye no solo saber, percibir el pecado, entender que tal cosa es pecado, que lo que Dios dice que es pecado lo es, mirar su proporción, mirar su afectación. Eso hasta ahora es el ministerio iluminador del Espíritu. Pero el Espíritu Santo, si realmente está promoviendo arrepentimiento, también va a traer tristeza, desgarro del corazón. Y en Lucas 7:38, aunque no se habla de la palabra arrepentimiento, dice de la mujer, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Como nota, ninguna de las descripciones que acabamos de leer sugiere una experiencia de solaz, sino de aflicción, de dolor y angustia. ¿Qué individuo que percibe su pecado con la ayuda del Espíritu, que lo logre percibir en sus tonos y gravedad adecuadas, en su alcance e inexcusabilidad, no se angustiará o se afligirá por su maldad? Hermanos, piense esto: si usted tuviera una llaga supurante o un hueso dislocado o una fractura expuesta, quizás una quemadura o un descalabro, pero no le duele, usted no se va contento por ese logro. Mire cómo soy de resistente. Su falta de dolor es quizá un asunto peor que la enfermedad primaria. El pecado, hermanos, es una fractura del alma, una llaga, una enfermedad horrible, una mancha degradante, y no tener dolor por eso
señala la dureza de nuestras almas. No solo la dureza de los que no sienten ningún dolor, sino de los que en algún momento lo sentimos tampoco. Porque esto no es propiedad del no creyente solamente. Usted y yo deberíamos confesar, hermanos, el poco dolor, angustia o aflicción que nos generan nuestros pecados como creyentes. Eso quiere decir que aunque nuestra piel ya no esté tan insensible como la del no creyente, todavía no está tan sensible como la que se espera de un creyente. Aunque Pedro era un hombre con muchas debilidades, lo hemos visto, ¿verdad? En sus grandes luchas y falencias y hierros, la gracia de Dios no se evidenciaba en él en la manera que ya no pecaba. Si bien, hermanos, la gracia enseña a apartarnos de toda iniquidad, como dice Tito 2:12, yo no estoy diciendo que no, la gracia enseña a apartarnos del pecado. Pedro, muchas veces regañado, exhortado y avergonzado por sus pecados, Pedro los lloró amargamente. Ahí usted ve dónde estaba la estatura de Pedro, no en la altura de sus grandes obediencias, sino en las rodillas y su lloro. Hermano, ¿llorar 3 días? Eso es tener un corazón sensible. ¿Llorar por un pecado 3 días? Y después de unas semanas todavía el Señor se lo encuentra y él todavía está muy, muy abrumado por sus pecados. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Ese hombre era muy, muy limitado, era muy impulsivo, tenía muchas debilidades, pero tenía algo que muchos de nosotros no, la capacidad de llorar su pecado con mucho dolor. Las lágrimas de los santos por sus pecados, principalmente las lágrimas del corazón, es uno de los mayores testimonios a favor de la verdadera gracia. Ahora, en algunos textos estoy tratando de enseñarle que arrepentimiento y angustia o aflicción o dolor van juntos, que no es simplemente reconocer el pecado, sino dolernos por ellos. En algunos textos se señalan algunas expresiones. Cuando hable de expresión o manifestación es lo que se ve, la evidencia externa. Por eso se llama expresión, ex de afuera. En algunos textos se nos señalan algunas expresiones que cuando eran sinceras, eran obvios declaradores de la condición de un corazón afligido o angustiado por el pecado. En Isaías 22:12, por ejemplo, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y vestir cilicio. Como usted nota, hermanos, es un contexto de dolor, día de llanto, era un día de endechas, lamentos, como lamentos fúnebres. Era un día de mucho dolor, de raparse el cabello y vestir cilicio. Por supuesto, hermanos, que estamos hablando de asuntos externos, donde muchas de estas cosas, hermanos, tienen que ser entendidas en el contexto en que fueron dichas. Por ejemplo, el raparse el cabello o cosas así, es algo indiferente hoy. Pero suponga que en otro contexto, en otros contextos, aún en nuestra actualidad, raparse el cabello, no como yo lo hago, hermanos, por puro gusto y que nadie me moleste por eso. Pero algunas veces, hermanos, por ejemplo, cuando hay una enfermedad y se cae el cabello,
o cuando un individuo entra a la cárcel, a veces usted lo ve que le rapan el cabello. ¿Sí ve? En un contexto, eso es expresión de algo feo y de vestir cilicio. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Pues no que esta manifestación fuera mala, sino que ellos muchas veces simularon esto. Entonces era raparse el cabello, vestirse el cilicio, no importa si su corazón estaba arrepentido y el Señor les reprende es por eso. Lo hacían sin un espíritu de contrición, pero note lo que expresaban estos actos: dolor, quitar la belleza de su apariencia, vestirse de ropas como de lija, eso se llama cilicio. El cilicio es como una tela rasposa que la gente se ponía intencionalmente para que todo el día se recordaran que estaban incómodos, picándole algo, que no estaban cómodos. Pero ¿qué significaba eso, hermanos? Sino el dolor de tener el pecado siempre presente. Era una expresión, una manifestación de lo que había en el alma. En Jeremías 31, 19, Esdras 9:3, Nehemías 9. Jeremías 31, 19 dice: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Note esto, hermano, estas expresiones de dolor. Pero después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Una expresión de dolor. Es difícil saber exactamente qué dice eso. Muchas personas piensan que el muslo era sinónimo de la fuerza o el vigor. Por eso cuando el Señor quiso dar una lección a Jacob, le hirió su muslo para dejarlo cojo. Quizás otros dicen que es la manera muy común de nosotros cuando tenemos frustración. ¿No hemos hecho así? ¿Qué hiere usted? Su muslo. Esa expresión con el tiempo, herir el muslo o pegarse en el muslo, quería decir dolor, frustración. ¿Me hago entender? No importa lo que sea, el punto es que hay una expresión de dolor, avergonzarse, llevar la afrenta. Esdras 9:3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Por qué hizo esto este hombre de Dios? Cuando se dio cuenta, hermanos, que por más que enseñaba y predicaba, el pueblo andaba por sus propios caminos. Y yo le pregunto, hermano, si bien estos asuntos, estas expresiones a veces muy culturales, muy limitadas, aparte de eso, yo le pregunto si sabe algo de este tipo de angustia por el pecado. Llevo mucho tiempo de pastor, más o menos. Y generalmente cara larga es un problema, no un pecado. ¿Ya? Mano, ¿qué le pasa? No, a mi familia, no, a mi situación. Yo puedo contar muy poquitas veces que alguien dice, mi pecado. Me tiene así, mi pecado. Y cuando eso pasa es porque es un pecado así, hermano. ¿Ve? Que ya no lo pudo ocultar más. No sabemos muchas veces, hermanos, qué es estar tristes y acongojados por el pecado. Así sea una mirada lasciva, así sea una codicia en la vitrina. ¿Acaso eso no es pecado, hermano? ¿Y no debería entristecernos? ¿Y no debería enviarnos a la casa, a la iglesia, con un sentido de aflicción y pesar en el corazón? ¿Ha experimentado acaso usted tener el alma como vestida de cilicio o como si se rapara la cabellera de la alegría en su alma? En Nehemías 9, 1 y 2 dice: el día 24 del mismo mes
Se reunieron los hijos de Israel, y mire todas las expresiones de dolor en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y en Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, todo esto se puede simular. Rápese el cabello, péguese en el pecho. No es eso, me hago entender. Es un corazón contrito. Pero hermanos, lo que le quiero enseñar es que note por las Escrituras que arrepentimiento y dolor, angustia, pena, aflicción, eso viene junto, hermano. En otras palabras, nadie puede decir estoy arrepentido, pero no tengo dolor por mi pecado. No me aflige mi maldad. Hoy no es aquí o aquí, pero el corazón sí debe estar con tierra sobre su cabeza y vestido de cilicio y herido el muslo. El corazón, hermano, que es la parte más difícil. Herir el muslo es muy fácil. Raparse la cabellera es muy fácil. Confesar y dolerme por el pecado, eso es complejo, solo de Dios, por su Espíritu. No solo es entender o ver el pecado, no es solo percibir o dimensionar la maldad, también es aflicción y angustia. Es considerar el pecado como es y el pecado delante de Dios, y qué alma que esto vea no se angustiará delante de Dios. Es muy importante que usted y yo concluyamos que es completamente bíblico esto de arrepentirse y afligirse como una experiencia necesaria. Es decir, no están los que se arrepienten y los que se afligen, sino que esto es, hermanos, lo mismo. Aquí alguno pudiera decir, y lo pudiera decir de corazón: yo quiero arrepentirme, y aunque veo mi pecado y sé que soy un pecador, reconozco mi pecado, no tengo dolor. O, aunque tengo dolor por el pecado, yo he entendido que mi pecado es tan grande y mi dolor no corresponde a la gravedad del pecado. Ay, hermanos, el niño de la mujer que se murió de dolor de cabeza gritó: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y usted y yo deberíamos gritar: ay, mi corazón, mi corazón. No funciona, ¿verdad? Muchos de ustedes lloran por películas, viendo una película, lágrimas que no están en la redoma de Cristo por sus pecados. ¡Qué duros somos! ¡Qué duros somos! ¡Qué corazones todavía, aun si fueran de carne! Es carne dura. Es carne con capas de grosura, que aunque el Espíritu mete su espada, todavía no ha llegado a la carne, todavía está en la grosura. Nuestra visión del pecado es infantil, hermanos. Por eso nuestro dolor es poco. Pero si usted se está haciendo esas preguntas, quiero arrepentirme, no tengo dolor, yo le digo, ¿no es el Espíritu quien da convicción? ¿No es Él quien quebranta? ¿No le pediría a Él lágrimas para llorar sus pecados y ese dolor que purifica? Debería hacerlo. Y debería tener esto como una petición, donde no pida más hasta que Dios le conceda lágrimas por sus pecados.
Porque si no hay esas lágrimas, si no me entienda de aquí, si no hay esas lágrimas, usted no tiene garantía de estar arrepentido, ni de este pecado, ni de ninguno. No hay arrepentimiento sin dolor. No hay arrepentimiento sin aflicción. Conocer que es pecado es necesario, pero no es suficiente. Entender, percibir, es necesario, pero no es suficiente. El dolor es necesario. Como segundo y final, la angustia por el pecado tiene ciertas características que la validan como una aflicción legítima. La angustia, esta angustia de la que estamos hablando, esta angustia sí es verdad, tiene ciertas características que la validan como una aflicción legítima. ¿Por qué digo como una aflicción legítima? Porque sabemos, hermanos, que no toda angustia o aflicción por el pecado es una angustia bíblica. Eso lo vimos hace 2 sermones. No todo el que se angustia por el pecado está realmente arrepentido, porque se puede uno angustiar por otra cosa, ¿verdad? O sea, sí por el pecado, pero no por percibirlo como tal. No todo dolor de vida es para vida, según 2 Corintios 7. Ahí muy claro dice que hay dolor en el corazón que es para muerte. O sea, hermano, que no todo dolor que se experimenta por un pecado es dolor de vida. No toda aflicción que viene luego de pecar es verdadero arrepentimiento. Por eso es necesario saber cuál es el dolor que sí indica que una persona está realmente arrepentida. Yo me voy por lo general, hermanos. Puede que otros vean más cosas, pero déjenme ir por lo más general. Primero, quien se arrepiente verdaderamente experimenta una angustia interna. Es más fácil rasgarse el vestido, llorar, mudar el rostro, decir ciertas palabras correctas que experimentar angustia del corazón. Por eso, antes de preguntarnos cómo están nuestros ojos, debemos preguntarnos si el corazón está llorando. Bajo el antiguo pacto, en el gran día de la expiación de los pecados, que se realizaba una vez al año, se ordenó a los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Cómo se practicaba la expiación? Sí, un hombre iba con un becerro, o con 2, recordamos, y pasaba hasta el lugar santísimo, y él ofrecía el sacrificio por el pecado. Pero los demás, ¿qué deberían? Si hubiéramos vivido allí, ¿qué deberíamos hacer? 1, estar convocados afuera, y 2, afligir nuestras almas. ¿Sí nota lo que se aflige, hermano? El alma es lo que se aflige. Recuerde, hermano, que los sacrificios de Dios son el espíritu, no la cara quebrantada, no la lágrima en el ojo. Si eso aparece o no, eso dejémoslo a cada persona, pero los sacrificios de Dios es el espíritu desmenuzado por el pecado. Y recuerde que Dios no desprecia al corazón contrito, no a la cara contrita, no al ojo contrito, no a la voz contrita, sino al corazón contrito. Y recuerde Joel 2:13, rasgad vuestro corazón, vuestro corazón, vuestro corazón. Entonces hablamos de una aflicción del corazón en 2 sentidos. 1, afligir el corazón lo entendemos como que es interna, ¿ya? En comparación con solo lo que se hace externamente. Y 2, que es principalmente, es una aflicción principalmente por los pecados del corazón. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Porque si usted y yo estamos por buen camino,
vamos a tener más dolor por los primeros movimientos del pecado en el alma, por sus primeros movimientos, que por los actos en sí. Por eso hablamos de algo interno. Segundo, aquel que se arrepiente verdaderamente experimenta un dolor sincero, no solo interno, sino sincero. Es decir, es un arrepentimiento que corresponde a lo que se experimenta. Es decir, no es una actuación, no es un fingimiento, una simulación o una afectación. Afectar significa simular a veces. Bueno, afectar es una palabra que tiene muchos significados en nuestro español, pero yo la voy a usar como sinónimo de simular. Afectar arrepentimiento. No, el verdadero arrepentido experimenta un dolor y este dolor es real, es sincero. Pero también quiero decir que es sincero porque la persona está angustiada más por la ofensa que por el castigo. No es una angustia por la consecuencia, sino una angustia porque la ley de Dios ha sido infringida y su amor ha sido abusado. Un hombre puede lamentarse, pero no arrepentirse, como un ladrón que se lamenta cuando es capturado, no porque haya robado, sino porque tiene que pagar por ello. Ahí donde falta sinceridad. ¿Por qué? Porque ¿por qué debería estar abrumado? ¿Ve? Porque yo defraudé a mi prójimo. ¿Ve? Ese debería ser el motivo del arrepentimiento. Y uno sabe que no es sincero cuando se arrepiente más bien por su propio beneficio. Los hipócritas solo se afligen por la amarga consecuencia del pecado. Sus ojos nunca derraman lágrimas, excepto cuando los juicios de Dios se acercan. Y esto comprueban que son ellos y no Dios lo que tienen en mente cuando se duelen por el pecado. David dijo, contra ti, solo he pecado. Y eso nos muestra lo que él tenía en mente. Él no está desconociendo que pecó contra Betsabé, contra el pueblo, contra Urías, Él no está desconociendo eso, sino que nos enseñó con eso que lo primero es la angustia que se tiene delante de Dios. La tristeza piadosa, la que es sincera, es principalmente por la transgresión contra Dios, de modo que aunque no hubiera conciencia que golpeara, ni diablo que acusara, ni infierno que castigara, se experimentaría el mismo dolor al ofender a un Dios tan bueno y contristar al Espíritu de gracia. Como dijo alguien, hermanos, se evidencia un dolor sincero cuando uno sabe que está fuera del alcance del infierno y que nunca será condenado, y aún así se aflige por pecar contra la gracia que lo ha perdonado. Tercero, el verdadero arrepentido experimenta una aflicción basada en la fe. En esto se diferencia el dolor para vida o la aflicción verdadera del mero dolor por el pecado. ¿En qué se diferencia? En que la angustia legítima se mezcla con la fe en el Salvador perdonador. El dolor espiritual por el pecado hundiría el corazón, como le pasó a Judas, si la mano de la fe no levanta la mirada del penitente hacia Jesucristo. En esto también se diferencia este dolor del dolor morboso o dramático que uno se autoinflige solo por el hecho de dolerse. Y este se diferencia del dolor que busca la gracia restauradora del pecado. Oh, hermanos, nuestro corazón es tremendo. Y a veces gente confiesa su pecado, se autoinflige dolor solo para escuchar esto. Tranquilo, hermano, tranquilo.
Este no está mirando a Jesucristo. Él no está mirando su pecado. Él quiere solidaridad, quiere empatía. Todavía está Él mismo en el centro. Aborrézcase por eso, si usted hace eso, o cuando lo haga. Usted no necesita simpatía, usted necesita ser perdonado por Dios. El dolor transpórtelo a otro departamento, no al departamento del pobrecito. Desplácelo al departamento del yo pecador y duélase delante de Jesucristo. Si bien David confesó que el pecado está siempre ante nosotros, ¿qué lo vemos haciendo sino orar delante de Dios? Así que David sabía, mi pecado está delante de mí, pero oró a Dios que también estaba delante de él. Y usted diferencia a alguien que no se arrepiente verdaderamente cuando se duele por el pecado, pero nunca mira a Cristo. Es más fuerte el pecado, el dolor por el pecado, que su fe en Jesucristo. Y ahí se da cuenta que está nadando alrededor de sí mismo y no está buscando reconciliación con Dios. Cuando el pecado muerde, debemos levantar la vista hacia Cristo, nuestra serpiente de bronce. Algunos tienen sus ojos tan hinchados de llorar, entiéndame la alegoría. Algunos tienen sus ojos tan hinchados de llorar que no pueden mirar a Cristo. Como dijo un autor, el llanto que ciega el ojo de la fe no es un buen llanto. Si en el alma afligida la fe se hunde, entonces no es la verdadera tristeza del arrepentimiento, sino es la tristeza de la desesperación. Siempre recuerde, la Biblia dice que Pedro, bueno, quizá no sean las palabras, pero Pedro se arrepintió y de Judas dice, y arrepentido fue. Uno era arrepentimiento para muerte y el otro arrepentimiento para vida. ¿Qué lo hizo distinto? No el dolor, sino a dónde fueron con su dolor. Uno fue a la horca y el otro fue a Jesucristo. Cuarto, quien se arrepiente verdaderamente experimenta gran angustia, gran angustia. En el Salmo 31, 9 y 10 dice David, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Esto es gran angustia, hermanos, y no una angustia liviana, pasajera o superficial, sino un dolor real que afecta. Ahora, hermanos, yo sí quiero ser claro en que solo Dios es juez del grado de angustia del arrepentido, pues no todos experimentan el mismo grado de dolor o no todos manifiestan el grado de dolor que llevan por dentro. Aquí solo Dios es juez justo y así debe ser, porque es delante de Dios que nos arrepentimos primeramente. Ahí es donde no tiene cara de angustiado o arrepentido, o no parece que, hermanos, eso está fuera de lugar. Solo Dios es juez de la angustia de una persona. El arrepentimiento produce angustias de todo tipo en cada tipo de personas. Además, hermanos, por disposición natural, algunos espíritus son más duros que otros, los que deben procurar dolerse en mayor medida por sus pecados. También, hermanos, la conciencia de pecado o la gravedad del pecado puede hacer que la angustia sea mayor en algunos que en otros. Así también, hermanos, como que Dios a los que desea ser más útiles, los humilla más. Pero sea como sea, el dolor del arrepentido debería ser mayor al dolor que se experimenta por cualquier asunto trivial o mundano. Y en esto usted comprueba a qué le asigna más valor.
¿Le han robado un celular? Uy, uno se pega una tristeza, ¿verdad? 2, 3 días, ¿cierto? Me imagino que el dolor del pecado le dura más. O si no, usted mismo, respóndase, ¿usted qué está demostrando con eso? No es algo que usted se pueda programar, ¿sí ve? Es algo que se siente verdaderamente. ¿Qué estaría usted diciendo? Que a usted se entristece más por la pérdida de un bien material que por la pérdida de la comunión con Dios. Y ahí usted mira que usted no está arrepentido. No está arrepentido. La misma Biblia coloca un ejemplo de lo más duro, hermanos, como el dolor de perder a su primogénito. Quienes han enterrado un hijo, aún pueden decirle que es una de las experiencias más dolorosas, aún que enterrar a un padre, porque aunque sea doloroso, los hijos entierran a los padres. La naturaleza no está dada para que el padre entierre a un hijo. Y en Zacarías 12:10 dice, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Esto es, hermanos, que la promesa diría que el pueblo de Dios lloraría como se llora, como quien pierde un primogénito, y que nos afligiríamos por el pecado como nos afligiríamos si perdiéramos a un hijo. Y como dice un autor, hermanos, es que en la muerte de un hijo parte un ser querido, pero en el pecado es Dios quien parte. Cuando pecamos, experimentamos gran dolor. Último, el verdadero arrepentido experimenta una angustia que lo presiona a hacer restitución. Yo quisiera después, en otra enseñanza, sermón, como Dios me provea, ampliar esto. Porque me parece, hermano, que todo es un paquete, ya que nosotros no dimensionamos la gravedad del pecado, entonces somos livianos buscando la cura del pecado. Y como esto hacemos, parece, hermanos, que en el lenguaje cristiano se nos borró el concepto de restituir. Y es tan grave esto, hermanos, que eso, hermanos, desdibuja cualquier virtud en una iglesia. Porque hemos concluido, hermanos, que si Dios me perdona, no tengo ninguna otra responsabilidad. Y claro, hermanos, si Dios lo perdona, gloria a Dios, pero ahí no acaba su responsabilidad. Primero entendamos, hermano, que restituir una ofensa a Dios es imposible. ¿Cómo la restituye? ¿Cómo restituye un ser humano manchar la gloria de Dios? Ya que es imposible, para compensar nuestras ofensas, Cristo fue a la cruz. Es la única manera en compensar la gloria herida de Dios. Sin embargo, que uno haya sido perdonado por Dios en Jesucristo, no exime al perdonado de las responsabilidades para quien ofende. No exime, cristianos, la gracia perdonadora, es decir, que el perdón sea gratis, un don de la gracia, que no nos toque obrar para ser perdonados, no implica y no lo exime a usted de las responsabilidades para con quien ofende. En el caso de que Dios sea el ofendido, un arrepentido debe confesar su pecado y confiar en Cristo para ser perdonado, y sin embargo tiene responsabilidades para con Dios por ese pecado. Por ejemplo,
Las santas procuras de apartarnos por el pecado es una forma en que nosotros reconocemos nuestra responsabilidad para con el ofendido, que es Dios. Muchas veces, espero comprobarle luego, después de una confesión de pecado se hacía un voto. ¿Por qué? Porque en la conciencia de uno le dice, bueno, no es solo pedir perdón, sino decir, Señor, voy a procurar no volverlo a hacer. En el caso de usar la boca para pecar, ahora comprométala a usarla para lo que Dios se la dio. Que si usó su tiempo para deshonrar a Dios, ahora lo usa para glorificarle. Eso no compensa, pero es una forma, hermanos, de ponerse al frente de su responsabilidad por haber quebrantado la ley de Dios. Que si su corazón idolatró algo, ahora tome el corazón y conságrelo más a Dios para derribar el Baal, cualquiera que sea que tenga. Ahora, cuando la ofensa involucra al prójimo, cuando se perjudicó de alguna manera a otro, así sea en su propio corazón, es su deber hacer la restitución adecuada en la manera que esto sea posible. Una visión tan superficial del pecado hace que si pedimos perdón a Dios, lo demás lo tratamos con liviandad. Hermanos, esto no debe ser así. Se dice que cuando el sultán otomano Selim yacía en su lecho de muerte, al ser instado por sus sabios a dar un uso caritativo a la riqueza que había ganado injustamente de los mercaderes persas, ordenó más bien que se le devolviera a sus legítimos propietarios. ¿No debería ser mejor el credo de un cristiano que el Corán de un turco? Si alguien ha perjudicado a otros en su patrimonio, esto es, en sus bienes o propiedad, debe recompensarlo. En Números 5:7, por ejemplo, dice, aquella persona confesará el pecado que cometió. Gloria a Dios. ¿Termina el texto? No. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y pagará un interés. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Hermanos, este era el antiguo pacto, eran las sombras. ¿Y el nuevo pacto nos quitó responsabilidad? No, la aumentó. En Lucas 19:8 se dice de Zaqueo que puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí ve que la gracia aumenta? El otro daba un quinto. Bajo el antiguo pacto se daba un quinto. Bajo el nuevo pacto se da 4 veces más. ¿Ve? Si usted robaba 100 pesos en el antiguo pacto, debía devolver los 100 más un quinto, es decir, 120. Zaqueo dijo, devolveré 400 pesos por 100 que robé. ¿Usted piensa que el nuevo pacto baja la responsabilidad? No lo hace, la aumenta. Si el daño es en la reputación de alguien, en su honor, en su familia, en su trabajo, en la confianza que se le dio, cualquier asunto que haya sido perjudicado, el arrepentido, claro, reconoce su pecado delante de Dios, pide perdón, pero también uno expresa su dolor, procurando humildemente restituir la ofensa, aun si tiene que pasar esta vida hasta la muerte restituyendo. Es su deber. De otra manera, encomendar a Dios el alma para estar bien con Él y los daños dejárselos al ofendido no es señal de contrición verdadera. En caso, hermanos, que un individuo cometa una ofensa que verdaderamente no pueda restituir, escuche, verdaderamente, o sea, que busque por todos los medios y diga, ya me es imposible, debe humillarse ante Dios y prometer hacer plena satisfacción si el Señor le concede. Quizá Dios tenga misericordia.
Quiero concluir, hermanos, con 3 asuntos. Primero, aquel que se arrepiente verdaderamente experimenta una angustia permanente. Entienda esto, que no es una angustia de unas pocas lágrimas derramadas al calor de un sentimiento exacerbado, como los niños, como Pedrito que le pegó a Nini, y el papá se acerca con la correa, le saca unas palabras de arrepentimiento, el niño llora, se le castiga con vara, pero esté seguro que en ese mismo día Pedrito le pegará a Nini otra vez. No podemos imitar esto, hermanos, como cristianos. Aquel que se arrepiente verdaderamente experimenta una angustia permanente. Hermanos, algunos serán impactados bajo un sermón, pero pasan días, peor aún, horas, y termina su dolor por el pecado. La verdadera tristeza por el pecado es habitual, porque nuestra Biblia dice, bienaventurados los que de vez en cuando lloran. Los que lloran. El cristiano es un llorón, o no es en absoluto un cristiano. No es un llorón por cualquier cosa, entiende, porque en otras cosas somos fuertes, como una roca. Pero en el pecado hay lágrimas siempre. Segundo, considere que los pecadores que continúan sin arrepentimiento se sitúan fuera de la comisión que Cristo recibió para su ministerio. Piense esto, por favor, querido pecador que no se ha arrepentido, que si usted continúa así, se pone por fuera de las tareas que Cristo vino a hacer, a las que el Padre le encomendó hacer. En su primera intervención pública, lo que realmente daba inicio a su ministerio, el Señor tomó las Escrituras y leyó en Isaías y se apropió de esta comisión. ¿Qué leyó el Señor? Eso está en Lucas 4:18. Dice, mire lo que lo mandó a hacer el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. De manera que si usted no es un quebrantado de corazón, Cristo no tiene parte ni suerte con usted. ¿Entiende el argumento? ¿Para qué el Padre lo envió? A sanar los quebrantados de corazón. Y si usted no está quebrantado de corazón, quiere decir que usted no tiene parte ni suerte en lo que Cristo vino a hacer. El Señor no vino para salvar indiscriminadamente a todos los hombres, quieran o no, arrepiéntanse o no, crean o no. Si Cristo va a llevar a los hombres al cielo, será a través de las puertas del arrepentimiento. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón o indulto se dará solo al que se somete a la misericordia divina, pero no a los que persisten en su desafío abierto. Y por último, lo contrario es verdad. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es un aliciente poderoso, hermanos, para andar con un corazón doliente por el pecado. Él vino a sanar a los que tienen un corazón quebrantado. En Isaías 61:3 también tenemos esta promesa bendita, que el Salvador vendría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si el dolor por el pecado es permanente, usted experimentará permanentemente el consuelo de Dios si se arrepiente. Si usted constantemente experimenta dolor por el pecado, entonces, arrepentido, también experimentará constantemente
el consuelo del Señor. Hermanos y amigos, el dolor del pecado es de ese tipo de dolor curativo, pues las lágrimas saladas del arrepentimiento matan la babosa horrible del pecado. Que jamás nuestros corazones se endurezcan bajo el engaño del pecado y lleguemos a razonar que no requerimos del arrepentimiento, o que avancemos en un arrepentimiento sin percibir el pecado, tal y como lo señala la Biblia, o sin dolernos por él. Oremos.